Entonces, continuando con los metadatos, hemos visto los robots TXT que vendrían siendo, ¿cierto?, las autorizaciones o archivos de autorización en un servidor para dejar pasar los bots. Después vimos el sitemap, que lo que hacía era indicarle los lapsos y frecuencias para que los bots pasasen. Y ahora nos queda la tercera parte, que es indicar lo que son los metadatos llamados keywords o palabras in description, ¿ya? Que esto lo mostramos en un principio de la clase, pero ahora nos va a quedar un poco más claro cuando hicimos la referencia. Por ejemplo, una búsqueda común que se hace en Google, cuando tú comúnmente buscas en Google, pones una frase, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca comúnmente, Alfonso? ¿Yo en Google? Sin miedo. No, yo siempre para la misma página. No, pero cuando quieres buscar algo, ¿cómo hacer la validación en JavaScript? ¿Cómo conectar con ASP? ¿Cómo importar OVA de máquina virtual que se borró en el laboratorio? Entonces, tú pones palabras, ¿cierto? Por ejemplo, mira, no sé, pues mira, ¿cómo conectar, no sé, ASP en SQL Server? Entonces, fíjate lo que empieza a pasar. Mira, yo empecé a hacer una búsqueda en un motor, ¿ya? ¿Cómo conectar ASP con SQL Server? Estaba haciendo una pregunta. Bien, no está ahí, ¿cierto? Ya como para ustedes, lo que buscan son otras cosas, ¿cierto? Ya. Y aparecen resultados. Bien también, ¿cierto? Pero los resultados se desglosan de dos formas, dos partes. Generalmente los motores de búsqueda, a pesar que Google para nosotros es más utilizado, pero todos trabajan casi en el mismo contexto. Aparece en azul, ¿cierto?, resultados de búsqueda, y más abajo aparecen en gris otros contenidos, ¿cierto? Entonces, esos comentarios que están en azul se llaman concatenaciones. Y la concatenación significa que cuando tú buscaste, lo que hace el motor es ver la mayor cantidad de coincidencia con las palabras que tú estás digitando en la caja de búsqueda. Entonces, concatenar, ¿cierto? Ustedes saben, es formar una cadena y empezar a sumar. Entonces, tú escribiste cómo conectar ASP.NET con SQL Server. ¿Y él qué es lo que hizo? Encontró 196.000 resultados, ¿cierto?, en distintos servidores. Los bots empezaron a pasar y buscó en los primeros lugares en este caso los sitios que tuviesen la mayor cantidad de coincidencia de la palabra que escribiste. Bien hasta ahí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llegó a esto? ¿Qué se hizo? ¿O cómo funcionó esto? Tampoco es magia. Un bot no te va a leer las 1.000 millones de líneas de código que tiene tu página web. Él le interesa leer algo. Cuando tienes un libro, ¿cómo tú tomas un libro, lo lees completamente para saber si lo compro o no? ¿O lees el índice y sabes más o menos de qué se trata? El índice es una pequeña introducción. Es lo mismo acá, como un spoiler, un trailer de una película. Yo viendo el trailer de la película, sé más o menos de qué se trata, ¿cierto? Como las partes clave. Para nosotros va a ser lo mismo en la programación. Y esos metadatos son los que yo tenía publicado hace un rato atrás, que se llaman los keywords. ¿Ya? Los keywords, que son estos. Los meta keywords. Keyword significa las palabras clave con que yo quiero aparecer en las búsquedas. Es decir, por ejemplo, yo puse palabras clave separadas por una coma. Puse Chile, ayer, Curicó, 2019, programación, net. Entonces, esas palabras clave van a estar asociadas en el index de mi sitio, y cuando un motor de búsqueda pase y empiece a encontrar que mi sitio tiene esas palabras clave, ya alguien está buscando algo parecido, ¿qué va a pasar? Tengo mayor cantidad de coincidencias, me va a tirar al primer lugar. ¿Ya? Entonces nosotros ponemos los metadatos que se llaman los keywords o palabras clave. ¿Bien? Ahora, tengo un límite de palabras clave. El máximo de palabras claves que yo puedo poner son 255. O sea, igual podría poner muchas cosas. Entre más palabras claves tengo, más probabilidades tengo que me encuentren también, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Palabras clave y las puse. Entonces, hagan ese ejemplo y este metadato que tenemos por acá, con palabras concatenadas, deben pegarlo o deben tenerlo en la siguiente parte de su código ASP. ¿Ya? Este metadato debe ir en el ASP, en el index, siempre en un index ASP, porque los bots no te buscan todas las páginas de tu sitio. Lo único que leen es el index. Y en el index tiene que estar la información, como la portada de tu libro, ¿cierto? Como el trailer de la película. Y pegan el metadato
¿cierto? Donde va la línea de los meta, ¿cierto? Todos los metadatos. Después del head, después de la cabecera del sitio, van los metadatos. Entonces ahí yo pegué el metadato de palabras clave. Entonces todo lo que he hecho anteriormente, en la primera parte de la clase, los robots, los sistemas, ¿cierto? Ahora empiezan a ver resultados. Son mis palabras claves. ¿Qué le pondrías tú, por ejemplo, a una palabra clave en este taller que estamos haciendo? Para que pasar a encontrar en realidad, o que te encuentres. Palabra, lo que sea. No sé, no te ocurre. Pero borrará algo, o sea. Tengo Dreamweaver.net, AIEP, Unicode, 2019, programación, análisis, sistemas, palabras, ¿cierto? Entre más palabras tengo en los metadatos, más probabilidades tengo de que sea concatenada mi búsqueda, ¿ya? Entonces, uno lee los index y con los index va leyendo, ¿cierto?, los futuros metadatos. Mira, voy a abrir un sitio, vemos un minutito, vamos a ver cuáles son los metadatos que tiene AIEP, ¿cierto?, ya que estamos en este ejemplo. Vamos a la página de AIEP. Mira, veo el código fuente de la página. Y tiene palabras claves. Tiene palabras claves para búsqueda. Entonces, cuando estén en un buscador buscando algo que haga referencia, van a aparecer, ¿cierto? O vamos a apuntar a un sitio en especial. Por ejemplo, la tienda paris.cl. Veamos cuál sería su keyword. Por ejemplo, las palabras clave de BioBio, portal de noticias, por ejemplo, aparece en los metadatos, en el index. Por ejemplo, aquí París, está viendo la tienda paris.cl, la página que me mostraba un banner y me muestra que es la página de novios, por ejemplo, no sé, pues, tienda electrónica, etc. Palabras clave. Entonces, cuando yo hago una búsqueda, por eso me tiran en ciertas posiciones las búsquedas iniciales. Vamos a ver PC Factory, cuáles serían sus palabras clave, ver código fuente de la página, que estamos viendo el index, y veamos qué resultado nos van a entregar. Electrónica, ¿cierto? Computación, aparece como palabra clave, ¿ya? Ahora, tenemos las palabras clave, pero también tenemos que agregar algo más. Aparte de la palabra clave en la búsqueda, auto rojo Curicó. Estoy buscando un auto rojo en Curicó para comprarlo. ¿Bien? Los keywords serían estos, ¿cierto? Los en azul, los keywords. Y los que están abajo en gris son los description. ¿Ya? Porque las palabras clave son palabras concatenadas. Y abajo el comentario para especificar en mayor detalle de qué se trata. O sea, con esto tú no es necesario que entres al sitio, o tú leyendo esto, tú sabes de qué se trata el sitio web. ¿Cierto? Tú no sabes con esto, bueno, para no caer. Ahora, ¿tú podrías ponerle keywords que no tuviesen nada que ver para hacer caer a las personas? Sí, por cierto. No sé, pues le pone auto rojo y un meme que hay un meme de un gato. Entonces no tiene nada que ver. Ahora, estos keywords trabajan con los description, y los description son comentarios ahí ya, en total. Por ejemplo, estábamos viendo el description de PC Factory. Por ahí estaba. Ahí están los keywords, las palabras clave, y los descriptions me van dando cierta referencia. ¿Ya? Por ejemplo, dice PC Factory, la tienda de computación en Santiago, Chile, compra, insumos y accesorios. Es un párrafo. Por ejemplo, en el caso de
AIE.cl, vamos a ver cuál sería el description, y también una línea que va en los metadatos a continuación del keyboard. Ahí están los descriptions. Por ejemplo, mira, ¿qué dice ahí? Cuando tú pinchas, te aparece AIE institución, abajo te va a decir 24 sedes, 10 escuelas, 70 carreras, ¿cierto? Es la referencia para que tú entiendas. ¿Ya? Los descriptions lo puedes hacer en varios idiomas porque no sabes si los que quieren visualizar los usuarios son de otra lengua, ¿cierto? En inglés puedes poner un descriptor, en español, o personalizarlo más aún. ¿Ya? Entonces, tengo un descriptor también por acá para que lo apliquemos como metadato y lo usemos en nuestro ejercicio. Se los voy a copiar acá. Y este iría a continuación del keyboard. No importa el orden si va uno después. Y el segundo metadato. Descriptor y la frase. Entonces cuando yo aparezca en la búsqueda, las palabras claves son esas para que me encuentren. Y después de la búsqueda, bajito en gris, va a aparecer ese comentario o description de mi sitio. Ya lo voy a guardar. Y lo voy a publicar abajo del otro metadato. Ahí está. Entonces teniendo los description, ya teniendo nuestro archivo, la idea es que lo vayan actualizando, lo vayan publicando para ir agregando toda la información adicional que le hicimos a nuestro sitio web. Entonces el index también volver a subirlo acompañado de los otros archivos adicionales, ¿ya? Entonces mi sitio web, o el sitio web que teníamos creado, ya en el index, ¿cierto? Si veo el código fuente, aparecen las palabras clave. Entonces, veo el sitio web de los navegadores que tenemos instalados, ver código fuente por el lado del cliente, las líneas ASP, fíjense que no aparecen, la línea 1, porque el lenguaje es del lado del server, pero sí aparecen los metadatos, ahí están. Entonces tengo los metadatos, más aparecen, ¿cierto? Los robots y el sitemap. ¿Don Alfonso, bien? Sí, aparecen ya. Ahí está el código fuente. Sebastián, ¿sí? Bien. Aparecen, ¿cierto? Bien. Metadatos, robots y el sitemap. Tendríamos todo lo que es la parte de posicionamiento de nuestro sitio web. ¿Ya? Para que pasemos ahora a la parte final, que vendría siendo el cómo trato de conectarme a una base de datos. ¿Ya? Cómo esto lo integro en una base de datos. Así que para ello, lo que necesitamos ahora son dos cosas: tener nuevamente el Dreamweaver activo, tener FileZilla para ir subiendo los archivos, y además de ello, el Management Studio de SQL Server para ir viendo cómo está la tabla y cómo la vamos a llamar para conectar. Vamos a explicar el procedimiento y creación de drivers de conexión. Lo que deberíamos tener nosotros para trabajar, así como tenemos un formulario, está por acá, un formulario que va a llevar tres cajas de texto y un combo desplegable. Esas van a apuntar de la misma forma a una base de datos que la llamamos taller 3, el mismo nombre del ejercicio, y que tiene una tabla que se llama DBO usuario, y esa tiene los campos, ¿cierto?, que vamos a nosotros enviar desde el formulario, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ahí. Tenemos un root, un nombre, un apellido, una ciudad, ¿cierto? Ahí lo habíamos hecho como números o varchar, y los vamos a limitar desde las cajas de texto enviadas o validadas con HTML5, ¿cierto? Que eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Ya?
Teniendo eso entonces ahora, teniendo nuestra tabla dentro de la base de datos, vamos a empezar a ver cómo vamos a hacer la conexión hacia un servidor. Ya. Lo primero que debo tener o crear, debo ir al servidor a generar unos drivers de conexión. ¿Ya? Aquí nosotros estamos viendo desde el cliente cómo está la base de datos y por acá el formulario que tenemos y que vamos a enviar en un momento. Para ello, ¿cierto? Tenemos que ir al Windows Server 2008, a la máquina virtual, para generar las cadenas de conexión hacia la base de datos. Estas se hacen en el servidor, debido a que en el servidor está alojado el Internet Information Server, donde está el código fuente de la aplicación NET, y además está la base de datos. Entonces ahí se hace. Si usted tiene dos servidores y en uno está la base de datos y en otro está el código fuente, siempre se hace la cadena de conexión donde está el código fuente, ¿ya? Eso ténganlo claro. ¿Lo hablé, Sebastián? Si está la página, donde de la página web se hace el driver de conexión, ¿ya? Como en este caso es una máquina que tiene las dos cosas instaladas, se hace en esa, ¿cierto? ¿Tiene sentido? ¿Listo, don Alfonso? ¿Clarito o no? ¿Sí? Lo estoy procesando. Procesando. Tengo un servidor que tiene código fuente y tiene una base de datos, ¿cierto? Es una sola máquina que tenemos acá. Estás procesándolo, ¿cierto? Sí. Ya. El driver de conexión se hace siempre en la máquina que tenga el código fuente. En este caso, ¿cuántas máquinas virtuales server tengo? Una. Por lo tanto, en la misma máquina va a ir el driver de conexión. Si tengo dos máquinas virtuales y en una está el código fuente y en la otra está la base de datos, ¿en cuál haría el driver de conexión? En el código fuente. Eso es todo. ¿Ya? ¿Procesó? Sí. Procesó. Ya, muy bien. Vamos entonces ahora a comprobarlo y hacer la configuración. Y tenemos que ir al Windows Server para explicar, ¿cierto?, los pasos que estamos recién detallando. Entonces, para poder hacer, ¿cierto?, el driver de conexión del que tanto hablamos, se debe hacer lo siguiente. En el servidor, debido a que aquí está el código fuente, aquí está Internet Information Server, y también da la casualidad que también tenemos el servidor de base de datos, en la misma máquina se hace todo, ¿cierto? Si tenemos dos máquinas por separado, en la que está el servidor web. Ahora, el driver de conexión, también conocido como ODBC, ¿cierto? Son drivers que permiten hacer que se integre en este caso, un tipo de tecnología de programación que conozca a un gestor de base de datos de distintas plataformas. En este caso, todos de la misma plataforma porque vamos a trabajar con Internet Information Server, código fuente SP, y al cual vamos a tratar de hacer que pueda negociar o trabajar con integración de datos en una base de datos SQL Server. Entonces lo que tenemos que hacer en el server es ocupar las herramientas que se llaman Data Source o DBC, ¿cierto? Los drivers de conexión ODBC, Open Database Connection, Open Data Source Connection. ¿Ya? Y vamos a generar lo siguiente. Tenemos dos pestañas para hacer los drivers. Una se llama User y la otra se llama System DCN. Y vamos a trabajar con las dos, ¿ya? La diferencia de una con la otra es que el User DCN se refiere a cuando nosotros estamos trabajando con drivers locales y en los cuales la base de datos posiblemente está en la misma máquina. Y el System DCN se refiere cuando yo también genero drivers de conexión y los quiero buscar de una o más máquinas. ¿Ya? Es decir, yo podría tener en dos servidores de base de datos y traer de dos servidores una conexión. Comencemos con la primera, la más sencilla. En realidad es lo mismo, pero a repetirlo dos veces. User DCN. ¿Ya? Para esto tengo que conocer igual los usuarios, el SA, todo lo que hemos hecho antes, ahora se pone en práctica. Y creo y busco un driver de conexión. Tengo dos drivers. Uno que se llama SQL Server y el otro se llama SQL Server Native Client. Puedo trabajar con los dos, ¿ya? Vamos a hacer uno y después en la otra pestaña el otro. Los pasos son exactamente lo mismo. Vemos cuál de los dos nos resulta. Además de ello, yo podría ocupar drivers para otros gestores de base de datos. Por ejemplo, Oracle, MySQL, en caso que quiera conectarme de DSP a MySQL, a un servidor Linux, etc. ¿Ya? Entonces,
Voy a hacer primero con SQL Server, primer driver, y empezamos a llenar los datos. Vamos a darle el nombre del driver que se llame igual que la base de datos, igual que el sitio, igual que la conexión, igual que todo estándar. O sea, todo se llama taller 3. Todo taller 3. ¿Ya? La mejor forma de evitar errores. ¿Ya? Una descripción ahí, taller 3. Y veamos si aparece en el listado nuestro servidor de base de datos. ¿Ya? Y aparece. ¿Ya? Recuerden que aquí hay que llenar no solamente el nombre del servidor, sino que tiene que ser también con el prefijo SQL Express, ¿cierto? MS1, SQL Express. Encontré la máquina, porque la máquina está la máquina o servidor de base de datos está en la misma máquina virtual, ¿cierto? Y completo con, ¿cierto?, la palabra o cadena de conexión SQL Express, como la tengo por acá, así. Sería ns1/SQL Express. ¿Ya? Esa cadena tiene que estar planteada por acá. Entonces, necesito llamar al servidor. Lo encontró como ns1 SQL Express, ese es el nombre de la máquina. ¿Ya? Luego me pregunta qué autenticación quiero usar. Usamos la autenticación de SQL Server, en el cual el usuario, ¿cuál es? SA, y la contraseña correspondiente. Entonces, nombre de usuario, autenticación de tipo SQL Server y contraseña. ¿Ven, Sebastián? ¿Sí? Vamos a hacer las pruebas de conexión ahora. Equivocaron el nombre, es SQL Express, usuario SA, ahí pasó. Entonces, ¿qué selecciono? La base de datos, ¿cierto? Ahí va a aparecer taller 3, que es la base de datos que quiero conectarme, el mismo nombre del driver, el mismo nombre del sitio virtual, todo igual, ¿cierto? Y por último, cambio el idioma por Spanish de conexión. Cuando tengo todos estos parámetros listos, los repito, me conecto, ¿cierto?, con el nombre de la instancia, ns1/SQL Express, donde ns1 es el nombre de la máquina, donde elijo el usuario CA con autenticación de SQL Server, donde selecciono la base de datos taller 3, que ya está creada, y donde selecciono el idioma Spanish, teniendo todos esos factores, ya me aparece el resumen del driver ODBC y me dice haga una prueba de conexión, un test data source, y debería pasar successful completamente, ¿ya? Successful completamente. Y eso significa que hemos hecho las cosas bien desde las primeras clases, ¿ya? Y eso le doy OK y tengo el primer driver. Eso es lo primero. Cuando se elige la base de datos por default, ¿se deja la master o se elige la taller 3? Taller 3, po. Sí, po. Se está conectando tú. Tienes que tenerlas creadas. Y luego, en SystemDCN hago exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que el driver, en vez de elegirlo como SQL Server, lo elijo como SQL Client. Entonces voy también a crear el driver y esto cambia. En vez de SQL Server lo dejo como SQL Server Native Client. Esa es la diferencia. Selecciono el último driver del listado. ¿Ya? Selecciono el último driver del listado y le doy incluso el mismo nombre a la cadena de conexión. Taller 3, que hace referencia a la base de datos. El mismo servidor, la misma ruta de conexión. Nombre de servidor, NS1, ¿cierto? Más instancia, ahí está ya, aparece, o la escribo directamente para poder hacer la conexión. Selecciono también la autenticación mediante usuario SA. Y selecciono la base de datos taller 3, que es la que estamos trabajando, no las del sistema, ¿cierto? Porque a esa nos vamos a conectar.
Selecciono entonces taller 3. Y la diferencia que acá, cuando trabajamos con el Native Client y el System DCN, viene lo que les comentaba al principio. ¿Para qué me sirve esta parte de Mirror Server? Si yo tengo un segundo servidor de base de datos, yo podría estar guardando dos servidores simultáneamente. Estoy haciendo una réplica. Es decir, voy a tener un servidor de aplicación, guardo un dato en una tabla, y esta conexión la va a mandar a otro servidor de espejo y va a guardar el respaldo de la base de datos. O sea, voy a estar guardando en dos máquinas al mismo tiempo, ¿cierto? Que sería una forma eficaz para no tener problemas futuros en caso de pérdida de datos, ¿cierto? Replicación por dos servidores. ¿Ya? Ahí está, Mirror Server. Entonces selecciono Mirror Server, ahí tendría que poner la ruta del otro servidor, ¿cierto? En ese 2, por ejemplo, si se llamase /SQL Express. ¿Ya? Como en este caso tenemos uno solo, ya está ahí, ¿cierto? No tengo un servidor de espejo, un servidor mirror, que tiene que tener las mismas configuraciones que este inicial. Incluso está una máquina clonada, siempre y cuando tenga dirección IP distinta, ¿cierto? Se puede hacer, pues. Podemos hacer un driver doble. Ya, lenguaje Spanish y test data source, nuevamente. Y aparece nuevamente test complete successful. Y estaría listo nuestro driver. Si se fijan, técnicamente son iguales. Cambian las tecnologías, que uno es con un cliente para replicación y el otro es solamente un servidor local. Listo con esto. O sea, cada vez que yo quiera generar un driver de conexión, es cuando tengo una base de datos a la cual quiera conectarme. O sea, si tengo 10 bases de datos, tendría 10 drivers. Uno para cada uno de ellos. En este caso, es una base de datos la que queremos usar. Hay otras bases de datos, la master, temp y otras que son de sistema. En este caso no las vamos a requerir. Estamos trabajando con taller 3. ¿Ya? Por esta parte. Listo. Ahora viene la pega de hacerlo desde Dreamweaver. Vamos a generar algo súper corto, ¿ya? Para ir terminando. Y la próxima semana ya hacer la parte de la prueba, ¿cierto? O sea, si tenemos todo esto antes, en realidad después hacer una insert y listo. ¿Cierto? Sí. Es fácil, esta parte es fácil de conectar el formulario, súper sencillo. De hecho, ni con 10 minutos, 20 minutos de la clase la próxima semana no tenemos listo. Así de sencillo. Pero esto hay que estar previamente configurado, ¿cierto? Sin esto no funciona. Para que vamos finalizando. Entonces, ahora lo que requiero, ¿cierto? Es que en el Dreamweaver, ¿cierto? Donde estamos trabajando, específicamente en el formulario, lo que vamos a trabajar es en la edición del sitio. Trabajar la creación del sitio. Ya, entonces, estamos en el formulario y arriba hay una pestaña que se llama Sitios, Administrador de Sitios. El sitio en realidad es como ya ahora darle un nivel superior a este formulario que estamos haciendo para que lo integremos con una base de datos que está en forma remota, ¿cierto? Recuerden que lo vamos a hacer acá y lo vamos a subir. Vamos a tener varios sitios creados con varias bases de datos futuros y administrarlas todas desde el equipo local. Esta misma lógica es la que vamos a hacer después con el Visual Studio, ¿cierto? Lo mismo, el mismo concepto. Empezamos primero con Dreamweaver para que vamos viendo cómo funciona y después nos tiramos ya a un código más avanzado con Visual Studio. Entonces vamos a crear un nuevo sitio. Adivine cómo se llama el nuevo sitio. Taller 3. Entonces, nuevo sitio. Ya, nuevo sitio. Taller 3. Y la idea es que vamos a ir probando si efectivamente nuestro sitio, ¿cierto?, va a conectarse remotamente. Quizás vamos a tener que hacer algunas modificaciones, quizás con respecto a los puertos o quizás con respecto a la ruta. ¿Ya? Entonces, definición del sitio. ¿Ya? Taller 3. Y luego me dice cuál es la dirección URL de su sitio, que en este caso vendría siendo la dirección IP donde está alojado el sitio. En mi caso, la 192.168.1.4, ¿cierto? 2.83. Vamos a ir probando. Claro. 83. Que es donde me va a redireccionar al sitio virtual.
Esto sería lo mismo que decir slash taller 3, ¿cierto? Lo puedo hacer con los puntos o lo puedo hacer con el slash. Y vamos a ir revisando. Opción 1 sería esa, opción 2 sería taller 3. Luego me dice si deseo usar una tecnología de servidor. Nosotros vamos a hacer una plantilla de la conexión al sitio. Se puede modificar en caso de error. ¿Ya? Podemos volver a reconfigurar. Y me dice, sí, deseo utilizar una tecnología de servidor. Y se dan cuenta que vienen varias tecnologías de lenguajes por el lado del server, ¿no es cierto? Para hacer conexión con base de datos. O sea, podríamos trabajar con PHP y también con gestores MySQL, con JSP, una base de datos Oracle, ¿cierto? Y en este caso vamos a trabajar con ASP BB Script, ¿cierto? Esa es la tecnología que estamos usando. ASP BB Script, de Visual Basic Script. Entonces selecciono ASP BB Script. ¿Ya? Y me pregunta cómo voy a trabajar los archivos. ¿Ya? Recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es editar localmente, como dice el medio, y luego cargar al servidor de prueba remoto. Editar localmente y luego subir. Porque estamos programando en un Windows 7 y estamos subiendo a Windows Server, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, editar localmente y luego cargar al servidor de prueba remoto. Bien, ¿cierto? Ya. Tengo la opción de que yo también dice editar directamente en el servidor de prueba utilizando la red local. Es decir, yo voy a poder modificar el código que está en el servidor con los permisos, ¿cierto? Directamente, pero puedo cometer errores y tengo un solo archivo. Es decir, si estoy modificando el archivo que está en uso y no tengo una copia de respaldo, ya lo modifiquemos. ¿Qué prefieren ustedes? Modificar y subir, ¿cierto? Y así voy teniendo una copia en caso de falla. Edito, subo. No trabajar directamente. Windows Archer hoy día en la nube permite hacer eso, que yo pueda trabajar con un archivo remoto y lo voy editando en la nube, como lo hacen algunas plataformas de cloud, ¿cierto? Entonces, y busco la ruta, dice, ¿en qué lugar del equipo desea almacenar los archivos? ¿Y cuál va a ser nuestra ruta? Claro, en la carpeta local. En realidad me tira a la carpeta raíz, donde está el disco C. Más que taller 3 en el disco C. Porque también pudiese elegir ahí. Pero me tira a la carpeta C. ¿Bien? Porque ahí están todas las carpetas locales, pues y ahí las vamos a ir subiendo. Ya. Luego, ¿cómo vamos a conectar el servidor de prueba? ¿Cierto? ¿Qué tecnología estamos usando? FTP, ¿cierto? Eso me dice que yo por FTP voy a subir los archivos. Ya, FTP. Ya. Y ahora viene la configuración del FTP. Entonces, primero, la dirección IP del servidor. ¿Ya? La conexión FTP se refiere al usuario con que nos conectamos. ¿Cuál es? Administrator, ¿cierto? Administrator. Luego nos pregunta la contraseña, que es el usuario y la contraseña que nos conectamos por FTP. Y por último nos dice, ¿en qué carpeta del servidor de prueba desea almacenar los archivos? Si no declaramos nada, ¿cierto? Le estamos indicando que se va a guardar en la carpeta raíz, ¿cierto? Si nosotros queremos guardar en un sitio en especial, tendríamos que poner /taller 3 o /taller 2. Yo prefiero personalmente guardar en la carpeta raíz, ¿cierto? Y así yo moverme en los directorios. Si dejo en blanco, puede tener permiso a todos los otros más. ¿Ya? Entonces, FTP, la dirección IP del servidor, dije en blanco la carpeta raíz, se va a guardar dentro del www.root, ¿cierto? Ahí, en la conexión, que es la misma del que tenemos por acá, usuario, contraseña y probar los puertos. O sea, técnicamente lo que estamos haciendo, jóvenes, es esto, ver estas carpetas, ¿cierto? No solamente taller 3, vamos a verlas todas. Todos los directorios, ¿ya? Entonces le dice conexión de prueba, guarde la contraseña si usted se va a conectar siempre y la conexión de prueba va a ser exitosa. Entonces tenemos lista la configuración, nos vamos a siguiente y ahora nos va a decir, ¿cierto?, que comprobemos la carpeta raíz del sitio, ¿cierto? Veamos si podemos llegar al sitio final. Comprobar URL, ¿y qué me dice? ¿Pasó o no? ¿Sí? En realidad me dice la carpeta raíz. ¿Ya?
Eso es importante. Ahora, si yo quisiera solamente hacer la conexión a una carpeta, debería decirle 2 puntos y el puerto, que es el número 83. Lo puedo hacer igual. Por ejemplo, 83 y le digo comprobar URL. ¿Ven? También tengo la posibilidad. Yo lo puedo dejar así. ¿Bien? Entonces me dice que ya encontró un archivo adentro que se llama index, ¿cierto? Eso es lo que está buscando. De todas formas, igual podemos reconfigurar en caso de tener algún problema después. ¿Ya? Puedo dejarlo como carpeta raíz o con puerto. ¿Ya? Luego me dice si quiero activar la protección o desprotección de los archivos. En realidad, para evitar la modificación, yo le digo no activar la desprotección. Es para ver si estamos trabajando en un ambiente colaborativo. ¿Han usado alguna vez GitHub? GitHub es un ambiente colaborativo en el cual uno sube código y puede estar trabajando 2 programadores al mismo tiempo en un archivo. Y va haciendo un control de versiones. Entonces, aquí también yo podría hacerlo. Si me dicen sí, activar la desprotección y protección, permitiría que, por ejemplo, 2 personas estén conectadas por el mismo programa y los dos están editando el formulario, por ejemplo. ¿Ya? Eso permite. En este caso, no la activamos porque en realidad lo único que vamos a estar trabajando son de un usuario a la vez. O sea, usted está trabajando en su archivo. Netamente por eso. Es para hacer ambientes colaborativos. Por tanto, el archivo va a tener permiso de lectura y escritura solamente para usted. ¿Ya? Resumen final, ahí tengo el resumen. Carpeta local raíz en el disco C del Windows, donde vamos a hacer los sitios y luego los vamos a publicar por el FTP, ¿cierto? A un servidor de prueba remoto. ¿Bien? Servidor de prueba. Ahí me dice dónde vamos a ir revisando si se ve. En caso que después no nos funcione algo, podemos volver a editar el sitio y cambiar el puerto, ¿cierto? Editar la ruta. ¿Ya? Hasta ahora no deberíamos tener un problema más grande que ello, ni de permiso ni de nada. Y completado, y lo que va a hacer ahora lo sincroniza. Fíjense toda esa cantidad de archivos que empieza a subir, o ese caché. Lo que estamos haciendo es que en realidad está comprobando su sitio local, ¿cierto? Y generando un caché con el sitio remoto. ¿Ya? Esa es la parte que vamos a dejar hasta acá. Ahí se demora un par de minutos. Cuando termine del caché, se van a fijar en lo siguiente. Les va a aparecer en el menú derecho de Dreamweaver, y esto les va a aparecer también cuando hagan el ejercicio en Visual Studio, que podemos ver el sitio, la vista local, y también podemos ver la vista remota. O sea, podemos ver qué está en el servidor publicado y qué tenemos en nuestro PC publicado. ¿Se fijan? Vista local de los sitios, vista remota. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros sincronizamos ya el programa para empezar a modificar, por ejemplo, un archivo local y que se vaya modificando también remotamente. ¿Ya? Estamos conectados al server. Ahora, importante, súper importante, que cuando inicien la máquina virtual y la apaguen, la hagan en un orden. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo levanto el cliente y Dreamweaver y el servidor está apagado? ¿Qué va a pasar aquí? Se te va a pegar porque vas a buscar una conexión que ya está hecha. Entonces, siempre levanten el server primero, luego el cliente y Dreamweaver. ¿Ya? Así que ahí recuerdo, a las 5 de la tarde grabamos en el video este comentario porque a alguien le va a pasar, ¿cierto? Yo me imagino que quieren estar. ¿Por qué se no le por Dreamweaver? No hace nada. Era porque el servidor hay que levantar primero porque ya están sincronizados entre sí. ¿Ya? Ya, joven. Vamos a dejar hasta esta parte de la clase porque podríamos decir que estamos en condiciones de tener todo listo. ¿Ya? Como le decía Sebastián, lo que viene ahora es el pelo y la cola, ¿cierto? Hacer conexión, mandar datos. Ya tenemos el sitio, tenemos todo sincronizado, ¿vale? Así que hasta este punto, ponerse al día, que le aparezca, por ejemplo, acá las 2 vistas, vista remota, vista local, y se van a dar cuenta que la clase que viene, la próxima clase, nosotros vamos a empezar a hacer ya la conexión con la base de datos. Vamos a empezar a trabajar con aplicación acá. Entonces vamos a hacer vinculación con una base de datos que todavía no la tenemos, y a qué vamos a tener que llamar a la base de datos que se llama Taller 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces por eso quiero llegar a esta parte para no adelantarme. Ahí vamos a llamar a la cadena de conexión, ya está lista, y vamos a empezar a hacer que los formularios se vean.
Por lo tanto, podríamos decir que de toda esta parte tenemos casi el 90% listo. No nos queda nada. ¿Qué pasó con el audio? ¿Terminó? Nada. Ahora, importante, hasta aquí deberíamos tener todo el día, si es que los que estaban atrasados, ponerse al día hasta este punto para que la clase siguiente hagamos al tiro el formulario y grabemos. Y entregamos la pauta del trabajo. ¿Ya? Bien, vamos con el video.